Hola, 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 hola a todos. Gusto saludarlos nuevamente por aquí. Sandy Mejía detrás del micrófono y también detrás de esta cámara si estás viendo en YouTube. Saludos, saludos a todos. Oigan, y pues un gusto, como ya saben, me encanta venir aquí a saludarlos y a compartir. Y en esta ocasión en particular, hace 15 días, en el último episodio 87, hoy estamos en el episodio 88 que he titulado Descubriendo y comprendiendo tu pasado. Esta es la continuación o la segunda parte al episodio de exceso de pasado, que si no lo has visto lo voy a dejar por aquí el link para que también en YouTube, para que lo puedas escuchar, si no es el anterior a este, así es que no hay ningún problema. Terminé este episodio y les contaba en la vez anterior que iba a ser una serie sobre el tiempo, precisamente, pasado, presente y futuro. Sin embargo, aunque quise comprimir, y lo hice, ¿no? Comprimí mucho, pero hacen falta otras cosas que creo que es muy importante, así que vengo en esta ocasión a compartirles más en cuanto a este tiempo que es el tiempo pasado, descubriendo y comprendiendo tu pasado. Y aquí de lo que quiero hablar es dos puntos en particular. Y el primero es proyecto sentido. Proyecto sentido. Tal vez has escuchado esta frase o has tomado clases o has visto videos porque bueno, ya tiene varios años que se habla de esto y el primero que habló de esto fue un francés que se llama Christian Fleche. ¿De qué habla esto? Esto es, como su nombre lo dice, muy práctico, proyecto sentido, es justamente las ideas, el proyecto, el plan que tenían nuestros padres antes de que nosotros naciéramos. ¿Ok? Voy a repetir eso. Proyecto sentido es el plan, los deseos, justamente el proyecto que tus papás tenían para ti antes de que tú nacieras, aún antes de que supieran si eras niño o eras niña. Y obviamente aún antes de que supieran qué nombre te iban a poner. Y precisamente el proyecto sentido tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque no somos solamente, ay, como que ya llegué aquí y me presento. Estamos cargando con muchas cosas. Es decir, nos encontramos con situaciones en la vida, y esto es todos, todos, donde decimos, a ver, es que esta situación no le encuentro ni pies ni cabeza, o siento que siempre me tropiezo con la misma piedra, o porque parece que todos en mi familia batallamos, y aquí estoy haciendo comillas, batallamos con el mismo tema, o parece que todos en la familia tenemos sobrepeso, pero es justamente en, no sé, en las caderas y en los muslos, nada más. O tenemos que todos, no sé, un problema de la piel, todos y en la misma parte, no sé, en el brazo o en las manos. O todos comparten, o muchos comparten la alergia a lo mejor al sol o a los gatos. Y como esto te puedo decir mil cosas. Y sí, es muy sabido y está muy acostumbrado, y de hecho quiero tomar esta frase que me encantó, que es de Gabriel Rolón, que si no lo han escuchado los invito, los exhorto a que lo busquen en YouTube, es buenísimo, Gabriel Rolón, qué maravilla, que es un poema, su hablar es un poema, qué delicia escucharlo. Y bueno, siguiendo con esto, todos nosotros estamos cargando un proyecto que nuestros padres introyectaron, es decir, que nos pusieron en toda la carga que ya traemos. Vamos a definir, hay muchas teorías en cuanto a cuándo empieza o cuánto es el periodo de tiempo que funciona este proyecto sentido. Normalmente se dice que es 9 meses antes de que tú fueras concebido, y es hasta todavía los 3 años de la vida del niño, ¿ok? Algunos se van un poquito más, pero digamos que es más o menos eso. Puede ser de 9 meses a un año antes de que tú fueras concebido, y también hasta los 3 años, hasta que cumpliste 3 años más o menos.
¿Y esto qué tiene que ver? Es desde tus papás. ¿Qué anhelaban ellos? ¿Querían que tú fueras niño o niña? Después de esto, claro que también tenían el deseo. No estoy diciendo todos, porque hay muchos papás y a mí me consta que dicen, ay, lo que sea, voy a estar contento y agradecido, ¿sabes? Entonces, estoy diciendo en generalidades en qué puedes ir investigando. Todo esto son como claves que mi propósito es que sean como una herramienta que te ayuden a ti a poder descubrir, pero porque precisamente vas a ser de detective, créanme que yo soy una preguntona, ya se los he dicho antes. Pero desde que estoy en este tema de la biodescodificación emocional y el comportamiento humano, me intriga mucho más. Creo que de por sí ya lo traía, o sea, esto de ser muy inquisitiva y comunicadora también. Pero con esto, como precisamente más me doy cuenta cómo estamos conectados todos y cómo resonamos las historias, cómo las energías se conectan. Por eso es que indago cada vez más, porque me ayuda a comprender y a tener una visión más amplia. Y fíjense esta palabra que mencioné, que es la comprensión, y esta por eso la incluí en el título de este podcast, que es Descubriendo y Comprendiendo tu Pasado. Porque es importantísimo. Si logramos hacer esto, si logramos comprender fuera de juicio, fuera de castigo o fuera simplemente de etiquetar y ponerles una etiqueta a los personajes, ¿no? En nuestra historia de, a ver, tal abuelo, este fue malo, y esta tía, esta fue buena, y así pensamos que ese es nuestro papel. Y te quiero invitar desde acá, y así como otra persona que también indaga en lo suyo, haz esa indagación, haz ese cuestionamiento, haz ese descubrimiento, pero como una manera de conocerte a ti mismo, conocer todo tu pasado y por qué tú eres como eres. Te va a poder ayudar a entender por qué tu mamá, por qué tu papá, por qué tus abuelos. Y esa comprensión a mí se me hace increíble porque nos conecta a todos y nos damos cuenta que yo tengo un poquito de esa persona, yo tengo un poquito de esa otra persona. Y no nada más que tengo, sino que aún hay actitudes, habilidades, talentos, características que puede tener cierta persona y que yo lo veo y digo, híjole, yo no tengo nada de eso. Y precisamente eso que estoy viendo ahí, necesito integrarlo en mi vida, ¿se fijan? Entonces es una invitación de integración, de aceptación y de la comprensión de la unidad, yendo precisamente a eso, a la unidad, dejando cada vez más fuera esa idea de separación, ¿no? De creer que estamos separados del otro porque yo soy especial y tú no, o también puede ser porque el otro es especial y yo no, porque de cualquier lado funciona, ¿te fijas? Y de cualquier forma hay separación. Entonces, por ahí no va. Y bueno, otra cosa importante en esto de Proyecto Sentido, ¿qué planes o qué ilusiones tenían tus papás para ti acerca de quiero que se dedique a esto, quiero que sea dentista o quiero que siga con el despacho de abogados o quiero que sea una gran bailarina? Y aquí vienen muchísimos sueños frustrados, mucho ojo, porque pueden decir, híjole, como yo no pude jugar béisbol o fútbol y yo quería, no sé, o llegar hasta las Olimpiadas en algún deporte, como los papás no pudieron, por la razón que tú quieras, y aquí entran todas las historias, ¿no? De que, ay, es que los abuelos no me comprendieron, o de que, uy, mi vida fue tan difícil, y empiezan todas estas historias que a veces sirven para chantaje y manipulación. Entonces aquí también mucho cuidado, ¿no? No nos enredemos en esas cosas que no sirven de nada. A veces esas cosas son triviales. Hay que enfocarnos como que en la información pesada, la información que precisamente a ti te va a dar información para poder comprender algo, alguna historia que tal vez esté por ahí enredada, ¿no? En esto también, por ejemplo, de los oficios, podemos entender, a lo mejor porque yo me dedico a cierta cosa, uno puede ser, bueno, son muchas razones, ¿no? Pero qué tanto, y esto lo seguimos viendo hasta este momento, en pleno año 2024, de muchas personas que se sienten obligadas o con la responsabilidad de cumplir cierto papel, de cumplir cierto rol, de tener cierto estatus en lo que sea.
puede ser tanto a nivel relacional, en el sentido de con qué grupo de gente tengo que ser amigo, a qué tipo de club o a qué tipo de grupos tengo que pertenecer cuando realmente no pertenezco, no me siento de ahí. Y todo esto tiene muchísimo que ver con el proyecto sentido. Por eso es que te invito a que indagues todo eso. O sea, pregúntales a tus papás, siéntate con ellos y diles, oye mamá, oye papá, ¿qué planes tenías tú para mí? ¿Cuáles eran tus deseos? Y te aseguro que para este día ya algunos te los han hecho saber. O sea, porque tanto te pueden decir, estoy orgulloso de ti porque lograste esto, porque eres el primero que sacó su carrera universitaria y ese era todo mi propósito en la vida, ¿no? Entonces, muy atento a cuáles cosas y cuáles decisiones realmente son tuyas y cuáles decisiones son las que estás tomando porque te las han impuesto y tal vez tú ni cuenta te has dado. Y aquí entran precisamente las lealtades familiares, que puede ser eso, como un trabajo, o puede ser también el cómo es mi carácter, cómo debo yo demostrarme a los demás. Uy, no, aquí ya me enseñaron que me tengo que comportar de tal forma, puedo hablar esto, debo de vestir de esta forma. En fin, entonces, bueno, todo esto, ¿no? Tiene que ver, Proyecto Sentido también tiene que ver desde el número de hijo que tú eres. Normalmente, no digo que en todos, esto creo que sí ha ido cambiando, pero lo normal, sobre todo en el tiempo puedo decir, de nuestros padres, o sea, creo que generaciones anteriores, pero todavía al día de hoy se da en otras culturas, creo que aquí en Occidente no tanto, pero seguramente sí, hay casos de todos, ¿no? Donde se espera que el primer hijo precisamente sea varón, porque él es el que carga el nombre y él es el que tiene como el peso, ¿no?, de la sangre, o él es el que se va a quedar con el negocio, o él es el que va a ser el responsable. Entonces, ¿qué pasa? Si este era el proyecto sentido, si este era el deseo verdaderamente enorme de tu papá o de tu mamá o de los dos, y tú naciste y resulta que fuiste niña, ¿sabes qué? Pues de inmediato fue una desilusión para los dos, para tus padres. Y claro que esto no es culpa tuya, no es culpa de nadie, es como es. Sin embargo, esto ya es una información que tú traes cargando, y no la traes cargando no solamente desde el momento en que naces, sino todo el tiempo de que tú estás en el vientre de tu madre, porque está comprobado, y esto es epigenética. Está comprobadísimo, o sea, no te lo estoy diciendo yo, y cada vez hay más estudios al respecto, como el feto, o sea, el embrión, empieza a absorber toda la información de la madre. Y si la madre, cuando está embarazada, por ejemplo, recibe una noticia muy fuerte, el bebé lo va a resentir. Si a la madre en ese tiempo de embarazo perdió ella a su propia madre o algún familiar, o tiene, no sé, alguna dificultad económica, en fin, situaciones hay para aventar para arriba. Todo eso te afecta a ti, me afecta a mí. Entonces hay que indagar también cuál era el ambiente emocional de tus padres, primeramente tu madre, pero es de los dos. ¿Cómo era el ambiente emocional cuando te estaban esperando? ¿Cómo era la relación con sus padres? ¿Cómo reaccionaron tus papás cuando supieron que tú venías en camino? Todo esto importa. ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Estaban bien o fue un embarazo inesperado? ¿Estaban casados? Es decir, ¿tenían planes de estar juntos o no? Todo esto influye a cómo eres tú. También es muy diferente si eres el hijo número 2, el 3 o eres el hijo número 8. Imagínate cómo están tus papás también anímicamente, financieramente, es decir, todo, en todos esos números. Y aquí no me quiero ir a que si es mejor o que si es peor, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que cada cosa cuenta, cada cosa tiene información, entonces vale la pena ponerte a indagar. Y ya no voy a hacer más largo esto porque nos podemos ir muchísimo más, y esto tiene que ver con tu lugar en la familia, desde el nombre que te pusieron. Estás repitiendo a lo mejor el nombre de una tía,
estás repitiendo el nombre de un abuelo o una abuela de tus mismos padres. Esto es súper común, súper común. Entonces también cuando estás repitiendo nombre, ahí tienes una carga mucho más fuerte de esa persona, ¿sí? Entonces aquí mucho ojo. A los que van a tener hijos como recomendación y que claro pueden hacer lo que quieran con ella, pero es darles un inicio fresco. Denles ese regalo de tener un inicio fresco, de no estar amarrados energéticamente a esas personas de las que están repitiendo nombre, ¿no? Pueden investigar más al respecto sobre esto. Yo nada más lo dije muy a grosso modo. Y bueno, muy relacionado con esto, el otro segundo punto que quiero comentar con ustedes acerca de nuestro pasado para poder descubrirlo y así comprenderlo es investiga acerca de tus ancestros. Tienes que tener súper claro, bueno, primero tus padres, que a lo mejor a algunos les suena ridículo, pero es la realidad. Es la realidad y así ha sido desde el principio de los tiempos. Pero es importante que sepas quiénes son tus padres. Que sepas quiénes son tus padres y la mayor información que puedas tener respecto a ellos, ¿ok? Como ya dije, desde el momento en que fuiste concebido, cómo fuiste concebido, es una información muy diferente a que si tú fuiste concebido por una pareja que se amaba, que ya esperaba a lo mejor su bebé desde hace años y que había tenido muchos intentos y tú por fin llegas, o a lo mejor tú eres un embarazo para nada deseado de una niña de 14 años. O si tú eres como se dice, el bebé pilón de un matrimonio que ya sentía que ya estaba terminando con sus hijos y tú les llegas cuando la mujer está empezando su menopausia. Te fijas cómo cada uno tiene una información y obviamente hay una información si tú eres resultado de una violación, porque todas estas cosas existen. Todas estas cosas existen, ¿ok? Entonces es importante investigar lo más posible. Y en cuanto a esto de la investigación y el descubrir y comprender de nuestros ancestros, te tienes que echar un súper clavado a la historia de tus abuelos, primero de tus padres y después de tus abuelos. Es decir, abuelo y abuela materna y abuelo y abuela paterna, ¿ok? Desde los nombres, las fechas de nacimiento, dónde creció, cómo era su relación, cómo eran sus familias. ¿Cuántos hijos tuvieron? Si padecieron de alguna enfermedad, cómo eran de su carácter, qué número de hijo también eran ellos, ¿sabes? Toda esta información te recomiendo muchísimo que la investigues y como te digo, que te eches un clavado a tratar de comprender, que los veas y aquí es muy importante ver precisamente a estos ancestros nuestros, a nuestros padres y a nuestros abuelos. Sí, los reconocemos como nuestro padre, como nuestra madre, pero es muy importante que también podamos darnos cuenta y cortar el lazo, no porque ya no quiero formar parte de ustedes, sino porque yo quiero tener mi propia historia, ¿ok? Y yo me hago ya responsable de mis acciones y ya no voy a vivir como una persona víctima. Entonces, por eso es tan importante poder descubrir sus historias, pero de tal manera que busques la comprensión y como te dije, es el propósito, que busques la empatía, que busques ponerte en sus zapatos, porque mientras más conozcas su historia, más te vas a dar cuenta que no son tan diferentes, que puedes aprender de ellos. Tanto como decir, ay, mira, esto me puede servir o decir, esto no ayudó en nada a mi familia, yo puedo hacer algo distinto, ¿sabes? Porque todo esto nos está afectando. Lo que hicieron nuestros ancestros tiene consecuencias hasta el día de hoy. Y esto lo digo, repito, no para culpar, no para enjuiciar, no para quemar a nadie, para nada. Es conocer las historias, conocer a los personajes de esas historias y comprender. Tener tanta información y estar tanto en sus zapatos de darme cuenta que si yo hubiera estado en su lugar en ese momento con esa misma historia, hubiera tomado exactamente la misma decisión.
Pero entonces cuando yo empiezo a ver eso, cuando empiezo a indagar y tengo más información, ya no estoy como juez, sino estoy como parte de todo ese entretejido de historias. Y repito, ya no para vivir como una persona víctima, sino como alguien responsable, como una persona adulta, tomando mis decisiones y ya no nada más reviviendo las historias de mis antepasados, reviviendo a lo mejor historias de abuso, reviviendo historias de pobreza y de carencia. Y cuando hablo de esto no solamente me refiero a lo material, esa es una de las áreas, claro que sí, pero la pobreza, y esta te la digo, es también la pobreza de espíritu, es la pobreza de alma, la pobreza de todos los días encontrar razones para quejarte, todos los días encontrar razones para tener algo que criticar, eso es una pobreza. ¿Dónde la encuentras tú? ¿Dónde la encuentras tú? Y por eso digo, está en tantos lugares. Y por eso la frase, ¿no? De que hay unas personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, bueno, busquemos la abundancia, ¿no? Y bueno, ya por último les comparto algo muy querido para mí, y bueno, es una felicidad. Y es que la semana pasada, el 16 de febrero, tuve la dicha de celebrar mi cumpleaños número 44, y lo mejor de todo, es que en compañía de mi gemela, para los que no sepan, tengo una cuata, Mima, es mi mejor amiga. Tengo la dicha de estar compartiendo ya muchos cumpleaños juntas, entonces sin duda han sido 44 años increíbles, de muchas aventuras, de muchos aprendizajes, de cosas maravillosas, de romperme también, de romperme, pero también lo recuerdo con cariño, y muchos que a lo mejor que si tú me estás viendo o estás escuchando, si te encuentras en una etapa de tu vida donde dices, es que me siento roto, me siento que no sé por dónde, que no puedo más, que no encuentro la salida, te lo digo con toda certeza, hay veces que esos momentos, y no nada más yo, sino lo he escuchado de muchas otras personas, es de ahí de donde va a salir tu verdadero ser, es de ahí de donde vas a renacer. Y es desde ahí, desde ese lugar de, a lo mejor desde la lona o de todas las piezas en las que sientes que estás, y creo que sí podemos estar así en piezas completamente. La oportunidad de eso es que puedes rehacerlo exactamente como tú quieres. Lo puedes rehacer como tú quieres. Y esas piezas, esas fórmulas, esas personas, esas maneras, esas creencias que a lo mejor habías llevado por toda tu vida, las ves y dices, esto ya no me sirve, yo ya no comulgo con esto ya no soy yo. Entonces lo dejas de lado, agradeces, lo dejas de lado y dejas espacio entonces para lo nuevo. Dejas espacio para lo nuevo. Y esto es algo muy importante, sobre todo ahora hablando del pasado. Y es la importancia de primero, sí, vamos a reconocer el pasado. No nos vamos a tapar nada más los ojos o esconder la cabeza cual avestruz, no. Tenemos que mirar al pasado a los ojos y decirle, te veo, te reconozco. Y esas cosas que me dolieron y esas cosas que me costaron y esas cosas que también fueron formidables y todo lo que incluya en eso del pasado, pero sobre todo, ¿no? Creo que todos tenemos y podemos ubicar esas cosas de nuestro pasado que aún pesan, que nos restan y que nos impiden continuar o avanzar a algo nuevo. Y por ello es que para mí era tan importante tener estos capítulos sobre el tiempo y sobre comprender el tiempo. Y a menos que comprendamos que todo el tiempo es completamente presente. Sin embargo, todo el tiempo que estamos en nuestra cabeza recordando, en ese momento, también ese pasado se vuelve presente. Esto lo dice Joe Dispenza, el maestro de maestros. Entonces, si tú pasas muchísimo tiempo solamente recordando, y ay, que la nostalgia, no te digo que no lo hagas, padrísimo, a mí también me encanta recordar. Nada más que mucho cuidado, a veces solemos, y es muy común,
solemos pintar mejor ese pasado de lo que realmente fue. Sobre todo esos capítulos que nos gustan, ¿no? Esos capítulos con ciertas personas, en cierto lugar, en cierto momento. Y las vamos cubriendo, les vamos poniendo azuquitar y brillantina y todo está bien, no pasa nada, pero es muy fácil caer en la trampa de creer que el pasado fue mejor que el presente. Y entonces, si caes en esa trampa, nunca vas a estar satisfecho con tu momento presente, que es lo que tenemos, este momento. Entonces, hacer las paces con el pasado. Reconocerlo, sí porque existió, sí porque forma parte de mí y sí porque aprendo. Sí, sobre todo porque tomo responsabilidad y más, y aquí súper enfática, más que andar concediendo perdones por la vida, porque a veces veo muchísimo eso por todos lados. Crecí con esa idea de que todo era acerca de perdonar. Primero que me perdonaran a mí, que me perdonaran a mí por todo. Y después también yo perdonar. Y de eso se trataba la vida. Pero me gusta mucho más la idea de la comprensión. Uno, soltar el juicio porque no me corresponde a mí. Y segundo, ponerme en sus zapatos. Pero si me pongo en sus zapatos es porque voy a indagar en su historia para verdaderamente tratar de ver el mundo como esta persona lo vio y como esta persona lo vivió en su momento. Y de esa manera comprender. Y entonces nos ponemos hombro a hombro, brazo a brazo y me encanta a mí ese pensamiento. Oigan, sorry, ya me brinqué, pero les quería decir que en este cumpleaños número 44 estoy muy agradecida con la vida, además de que este año 2024 es un año 8, porque la sumatoria de 2024 da 8, ¿ok? Y de acuerdo a la astrología china, este es un año dragón de madera, que es un dragón muy poderoso, ¿no? Es un año muy, muy poderoso, viene con cosas muy padres, interesantes, o sea, este año viene con cosas interesantes. Entonces es un año 8 y mis 44 años también suman un 8, así que me da mucha emoción, como les digo, compartirlo con mi hermana. Pero sobre todo también en esto que les quiero compartir es que me siento en una plenitud increíble y no porque estén todos los puntos sobre las IES, no. hay áreas que es así como un poco caótico, pero eso precisamente deja lugar a las maravillas que siempre estoy esperando de la vida, siempre. Y ser muy intencional, ¿sabes? Me doy cuenta también, y eso me lo reconozco y te lo quiero compartir, y no es como presunción, sino es como más que nada una recomendación de corazón, de una amiga a ti que me escuchas y a ti que me ves, y hace yo ya varios años decidí trabajar en buscar y construir mi paz, porque sabía que nadie más me la iba a dar, y para eso hay que poner límites. Para eso hay que aceptar la incomodidad conmigo misma y con el mundo. La rendición de las que les he hablado en otras ocasiones. Pero sobre todo eso, ser intencional en construir mi paz y en tener mi armonía. Me corresponde solamente a mí, a nadie más, solamente a mí. Así es que ese es mi compartir en este año 44. Busca tu plenitud. Busca tu plenitud, busca tu armonía, la tuya, no la del mundo, la tuya, la tuya. Así que bueno, gracias también por ser parte. Yo sé que hay varias personas ahí que me siguen desde hace años por Facebook, ahí en Instagram con los calendarios, gracias. Ahora ya también en TikTok un poquito más reciente, gracias por acompañarme y ser parte. Esperemos que sean muchos años más de querernos y acompañarnos. Les mando un beso y un abrazo lleno de paz, con mucho cariño. Yo soy Sandy Mejía y este es el podcast Los Colores del Corazón. Hasta la próxima.